Es posiblemente la pareja de apellidos más complicada que se ha sentado en una sola mesa. Bueno, yo soy Roncayolo, Santiago Roncayolo, y él es Federico Janmer, el hombre a quien vamos a dedicar esta velada, y es un placer hacerlo. Hay escritores que dominan un género o una manera de hacer las cosas, digamos novela policial o novela histórica o novela íntima, pero hay escritores que tienen una mirada que solo tienen ellos, y esos son escritores que nos cautivan, y ese es el caso de Federico. Uno lee la novela que nos convoca esta noche, Amores Enanos, finalista este año del Premio Herralde, y lo que encuentra es una manera de contar las cosas, una manera de ver el mundo absolutamente peculiar, sin grandes aspavientos. Amores Enanos es una novela llena de detalles, muy prístina, muy clara, tiene un lenguaje que te invita a seguir leyendo, que te transporta a la historia, que no se interpone entre lo que tú estás leyendo y lo que te cuenta, sino que al contrario, es como si no estuviese, te pinta con muy pocos recursos, con una gran economía, los lugares de los que habla y sobre todo los personajes de los que habla. Puede hacernos entender a personajes con solo 2 o 3 pinceladas, y además son personajes muy especiales. Federico es dueño de un universo muy particular, y puede en una novela corta, esta es una novela corta, y la anterior que tiene publicada en Anagrama, Tacos Altos, de la que también hablaremos, también es una novela corta. Son novelas de gran contención, donde no hay palabras de más, no hay páginas de más, todo fluye con una naturalidad y con una facilidad engañosa, porque hablamos de personajes y de psicologías muy complejas y sin embargo descritas sin aspavientos, sin exotismos, sin alardes verbales, que es algo que a mí me ha atraído mucho de ambos libros. Esta es la historia de 2 enanos. Bueno, luego vienen más, pero en principio son 2 enanos, para que se vayan haciendo una idea de que no es una historia convencional. Casi como nosotros. Casi como nosotros. Es como tener un apellido complicado, ser enano. Es algo con lo que es muy difícil vivir. Es un imán de bullying, que decíamos, es un imán de buleros ser enano o tener un apellido complicado. Los enanos, además, nos hace notar esta novela, son la única, no había notado esta injusticia en la que repara la novela, y nunca me recuperaré de esto. Los enanos son la única minoría a la que no le hemos encontrado un adjetivo políticamente correcto. No se dice negro, se dice afroamericano, no se dice nada feo sexual, se dice, además ahora usamos las iniciales LGTB. Hay todo un sistema verbal para proteger las identidades de los distintos grupos, las sensibilidades de los distintos grupos, pero los enanos los llamamos enanos. No hemos cambiado de palabra y ellos tienen que vivir con esta palabra que los describe, pero que a la vez suena despectiva. Ese es el tipo de detalles a los que les decía yo en que se fija Federico. Son pequeñas cositas que te desestabilizan, que te hacen ver el mundo desde un punto de vista que no tenías previsto. Bueno, los 2 protagonistas, enanos, tienen 2 nombres igual de delirantes, Milagro y Perico, y se emplean en un show porno, en un show erótico para señoras que van a divertirse con stripteases, y ellos son como la parte exótica.
uno está mejor dotado que el otro. Esto también la acción lo deja claro, y es muy importante dentro de la acción. Pero a la vez, alrededor de ellos se va formando una comunidad de otros enanos que van acercándose a estos enanos famosos para formar un pequeño colectivo de enanos y un pequeño barrio en el que todos son enanos. Después de la novela, ¿has encontrado alguna palabra que no sea enano para...? No, bueno, buenas noches a todos. No, en la novela encuentra en un momento milagro lo de hombres bajos, sí, hombres mujeres bajas. Es menos logrado que afroamericano, LGTB. Claro, pero a mí no me gusta nada porque yo hasta donde pude averiguar, solamente en algunos países del norte de Europa se han buscado algo que reemplace a enanos. ¿Ah, sí? Y la traducción, claro, en Alemania, por ejemplo, la traducción es discapacitados en altura. Y suena peor. Es casi peor que enanos. Claro. Es peor que... Bueno. Sí. A partir de estos enanos, esta es una historia sobre ser diferente. Esta es una historia sobre buscar a la gente que se parece a ti cuando el mundo te es hostil. Y no deja de ser una historia con suspenso, con amor, con elementos que hacen que cualquier lector se identifique con lo que estos tipos están viviendo, lo cual es más inquietante cuando conoces cómo lo llaman en Alemania. Pero quería preguntarte, porque más que contar yo de qué se trata la novela, creo que es una novela que despierta muchas preguntas y que lo más fascinante con los libros en general es que el autor te cuente cómo los ha hecho. Sí puede. Sí, porque la primera pregunta es: ¿y tú cómo empiezas a pensar en enanos? Es decir, ¿cómo concibes la idea de contar una historia justo con enanos, entre todas las posibilidades de contar, entre vaqueros, asesinos y las cosas que uno pone normalmente en las historias, como enanos? Esa creo que la puedo contestar. No, bueno, esto ya lo he contado. Bueno, hoy lo he contado varias veces. Pero yo me mudé hace unos años a un barrio de Buenos Aires que se llama Constitución, que es un barrio muy mal visto en Buenos Aires. Nadie quiere ir a vivir a Constitución porque es un barrio donde hay mucha inmigración, pero también es el barrio de los travestis, el barrio de la prostitución. Y yo descubrí que también es el barrio de los enanos. Hay mucho enano. Y cuando empezás a ver enanos, me pasa a mí, no sé si les pasará a todos, pero yo me acuerdo cuando mi ex mujer quedó embarazada de mi hijo y empecé a ver embarazadas que antes no veía. Toda la gente estaba embarazada y antes no me había fijado. Y con los enanos me pasa igual. Cuando empiezas a pensar en enanos, a ver enanos, empiezas a ver muchos enanos. Y entonces, por ejemplo, ahora que ya terminé la novela hace bastante, y he dejado de ver enanos. Solamente sigo viendo a una pareja de enanos que la veo casi todos los días porque... a lo mejor se han mudado. Sí, igual, esta pareja sigue porque van siempre de la mano, es como que van a trabajar los dos y pasan por adelante de donde yo vivo. Es la única pareja que sigo viendo, pero no sigo viendo la cantidad de enanos que veía. A lo mejor ni ellos quieren vivir en Constitución. Tú eres el único que queda. Sí, o han encontrado otro barrio más por ahí, un barrio cerrado como el de la novela. Pero hay una razón para que los enanos estén en Constitución. No creo. Bueno, no sé, hoy hablábamos de que los circos ya casi tampoco quieren enanos, como no quieren animales. Y hoy no me acuerdo quién me contaba que antes se veían más enanos de lo que se ven ahora. Y yo le contestaba que aunque la gente por ahí no lo sepa, los enanos también pasaron por Auschwitz. Hitler, quizás por eso también haya menos, o no sé qué. Pero, por ejemplo, eso no se sabe mucho y eso es así. Entonces es un colectivo muy complicado
Y yo creo que no es en vano el hecho de que no hayan podido todavía cambiarse de nombre, llamarse de otra manera. Digamos, no tienen tanto poder como otros colectivos. De hecho, siempre en la historia el enano ha ocupado un lugar risueño, como bufonesco, medio, claro, ¿no? Ese ha sido el papel del bufón. Sí. Y bueno, y ahora ni siquiera eso ya le dejan. Entonces yo no sé de qué trabaja un enano hoy por hoy. No tengo ni idea. Quizá escriban. Escribir es posible. Hay un actor en la serie esta, en Juego de Tronos, es el enano del momento, pero claro, no hay muchos más. Sí, yo ahí cuento en la novela una cosa que yo viví, que fue en Medellín. Aquí encontré a una de Medellín que no creo que me pueda desmentir, porque yo he estado. En Medellín hay un lugar que se llama Media Res, que es como un galpón gigante, donde uno se va a emborrachar y a bailar, y es atendido por enanos. Y los enanos es un lugar muy muy grande y tiene todo como mostradores, como barras, donde los enanos te atienden pero caminando por arriba de las barras, no desde atrás de la barra. ¿Tú le conoces a Meres? Claro. Bueno, y tiene otra brutalidad más el lugar. En este país sería habla completamente muy mal ilegal, ¿sabes? Claro. Habla muy mal de Colombia esto, pero es así. Existe ese lugar, si no lo han clausurado. Yo he estado en el 2005 ahí. Es tan brutal este lugar que además de estos enanos, las camareras son mancas. Todas. Creo que las deben conseguir mancas. Pero entonces, ¿cómo por ejemplo, sirven si son mancas? ¿Eh? ¿Cómo sirven bueno, unas camareras mancas? Es gracioso. Por ejemplo, nosotros éramos una mesa, éramos 12, y la pobre camarera tuvo que venir 12 veces con los vasos. O sea, no pueden traer más bebida que de a una. Y bueno, es un lugar así. Qué sé yo, no sé. Me gusta esta risa porque creo que la novela también intenta eso, ¿no? Que nos riamos de cosas que después nos quedemos pensando de que nos reímos, ¿no? Porque creo que es una buena manera de enfocar el mundo, de mirarlo de una manera distinta. Riéndose, pero después diciendo, uy, ¿de qué me reí? Tiene mucho humor negro, pero a la vez es inquietante. A mí me recordaba una película de Todd Browning que se llama Freaks, no sé si la viste o la con Todd Browning. Es un clásico del terror, es el que hizo los primeros Dráculas. Yo no veo películas de terror porque me da mucho miedo. Sí. Esta a lo mejor te interesa. Él hizo los primeros Dráculas con Bela Lugosi, que son un clásico y es de los primeros grandes directores del terror. Pero hizo una película estaba muy tronado y hizo una película que se llama Freaks, con enanos y personas auténticamente con algún tipo de malformación. Digamos, los enanos eran como los normales de la película, los demás tenían malformaciones agudas y te das cuenta en esa película que se supone que es una película de terror, pero no es miedo como el que te produce Drácula. Lo que te produce esta película, que fue censurada de hecho en algunos países y que ahora es una especie de clásico de culto del género, es una especie de inquietud repelente, porque parte de lo que funciona con el género de terror, con el monstruo del pantano, con el vampiro, es que sabes que es de mentira. Es que sabes que le puedes ver la cremallera al disfraz, es que sabes que todo es una ficción construida. Claro. Al usar a gente que no está disfrazada, que es así, la película resulta inquietante. Bueno, fue un gran fracaso de taquilla. Y es una película muy interesante porque el efecto que te produce es un efecto muy, muy peculiar. Un poco ese es el efecto que encuentro en el libro, porque en efecto es divertido. Todo lo que cuenta quizás sería muy bufonesco si no estuviese contado en primera persona. Es decir, si fuese una cosa hacia afuera, sería incluso... dejaría de ser gracioso por lo políticamente incorrecto que sería, pero como todo está contado en primera persona por
por uno de estos enanos, te obliga a mirar el mundo desde sus ojos y resulta particularmente inquietante. También no sabes cuándo deberías terminar de reírte, y te quería preguntar si tú haces alguna especie de trabajo de investigación, conoces, hablas con los enanos de tu barrio, es decir, cómo te transformas como autor en uno de ellos para hablar desde su punto de vista, ¿no? No. Soy argentino y y eso es peor que ser enano. Claro, entre otros problemas que tenemos es un señor que se llamó Borges y que definió casi todo lo que uno puede hacer o no en ese país, sobre todo cuando uno escribe. Y hay una anécdota muy famosa de Borges que se presenta un joven a su casa para pedir que le firme para poder hacer una beca en San Francisco, en Estados Unidos, y entonces él dice: sí, pásame un boli que te la firmo. Y mientras el chico está buscando un boli, le pregunta: ¿y para qué quieres ir a San Francisco? Y entonces el chico le dice: porque quiero escribir una novela sobre San Francisco. Entonces le dice: bueno, no te voy a firmar, porque si necesitas ir a San Francisco para escribir sobre San Francisco, no eres escritor. Y entonces eso de alguna manera marca a los escritores de la Argentina. Que no van a ninguna parte. Exactamente. Y yo tengo la prueba más cabal, no solo con esto de los enanos, que no hablé con ninguno, sino en la otra novela, en Taco Salto. Te iba a preguntar por la China, sí. Taco Salto. Yo conozco la novela Taco Salto, funciona en dos sitios. Uno es su show en China, una ciudad que es como la Venecia china y que conozco, y el otro es Gleu, que es el Gran Buenos Aires, digamos, como un barrio alejado de Buenos Aires. Bueno, a mí Gleu de Constitución me queda 10 minutos en tren. Yo no conozco Gleu y escribí toda la novela sin ir a Gleu. Su show sí, porque ya la conocía y bueno, escribí, pero si hubiera ido a Gleu le hubiera faltado a Borges y no puedo. Entonces tuve que inventarme un Gleu estando a 10 minutos de Gleu. Con los enanos me pasa lo mismo. Hoy pensando me acordé que hice un solo trabajo de campo respecto de esta novela, que fue: yo acostumbro siempre a ir a un bar, no siempre, algunas noches en Buenos Aires, que bueno, ya nos conocemos todos porque así, los bares son así. Y entonces hice una serie de preguntas. Por ejemplo, cuando se me ocurrió los strippers, pregunté a un colectivo de mujeres y varones que van a ese bar si les parecía sexy un enano stripper. Los varones me dijeron que sí, las mujeres no. Y le creo más a la mujer en ese caso porque estamos hablando de hombres. Entonces en la novela, por ejemplo, hay algo que tiene que ver con ese trabajo de campo, que es: a ellos les va muy bien de strippers en un lugar donde hay otros strippers más grandes, donde son la nota de color de ese espacio. Pero en un momento ellos ven tanto dinero que se les ocurre hacer un lugar de solamente strippers enanos. Y eso es un fracaso. Bueno, eso me salió de un trabajo de campo de ahí. Como toda la gente me decía que podría ir a un lugar de stripper donde hubiera algún enano, pero no todos enanos. Bueno, la novela les da la razón a mis compañeros de bar. De hecho, precisamente uno de los temas de esta novela es lo que causa en esta comunidad de enanos el mundo exterior, cómo es posible para ellos vivir bien mientras viven entre ellos y tienen unas normas y una comunidad, pero su gran problema es cómo lidiar con el mundo exterior, cómo lidiar con una mujer del mundo exterior, cómo lidiar con su imagen en el mundo exterior, y cuando ese mundo exterior penetra dentro de su comunidad lo destruye todo, ¿no? Ese mundo exterior es vagamente la Argentina, es decir, hay de una manera un retrato
social de la vida de provincia argentina, de algún sitio de Argentina al que sí has ido? ¿Hay una Argentina ahí de la que quieres hablar o es como o sigues la ley Borges? No, sí, yo creo que cada escritor no puede divorciarse de lo que es, ¿no? Y bueno, a mí me tocó ser argentino y lo soy. Y entonces, puesto a que no puedo elegir, lo soy. Y creo que sí, claro, que en todas mis novelas en algún punto lo argentino está. Mi país es mucho más corrupto que la media. Y la media es alta. Y la media es alta. Y creo que te referías a eso. Todos los problemas que tienen con el mundo, de algún modo, se solucionan o no a partir de algún hecho un tanto corrupto, digamos. Incluso hay en la novela un momento en el cual tienen que elegir el lugar. Porque aquí en España no hay barrios cerrados, ¿no? Pero en América sí. Porque la gente que tiene dinero trata de defenderse de los pobres y entonces casi toda América Latina está llena de guetos, de ricos. Claro, de lo que se llama countries, que son como lugares cerrados, barrios cerrados, con mucha vigilancia, con gente armada hasta los dientes, con muchas televisiones, qué sé yo. Y entonces estos enanos terminan haciéndose un country ellos. De algún modo eso habla también de todo esto y bueno, y de otras cosas más, supongo que tendrán que enterarse si leen el libro, pero en parte sí. Porque en esta mirada a esta sociedad, sí, corrupta, machista también, ¿no? Y en Tacos Altos, la otra novela, hay esta mirada a la violencia social, a los piquetes, a la explosión social argentina. Y me llamaba la atención cómo en ambas novelas, pues en esta hablas desde el punto de vista de un enano que ya tiene mérito, en Tacos Altos hablas desde el punto de vista de una adolescente china que... sobre el trabajo de investigación, por eso no te voy a preguntar. Pero ambas miradas... Yo fui una adolescente china. Ambas miradas tan extrañas y tan distantes se vuelcan sobre lo que tienes más cerca y sobre la realidad social argentina de un modo u otro. Pero no sé si esto es casual o lo tienes planeado. O no sé si buscas una mirada muy... artificial para hablar de lo que tienes alrededor en Argentina o simplemente ocurre. No, sí, en un punto sí, de diferente manera. Por ejemplo, en Tacos Altos, el motivo por el cual me senté a empezar a escribir esta novela fue porque lo que cuenta finalmente es un hecho real, un hecho que sucedió, que es bueno, creo que aquí también hay muchos chinos, en Argentina muchísimos, y todos son supermercadistas. Todos los pequeños supermercados son todos chinos. Todo así se llaman aquí, sí. Sí. Bueno, y hace unos 3 años, para fin de año, para esta época, hubo una ola de saqueos, otra más, en la Argentina. Los diciembres son fatales en la Argentina, yo no sé ahora qué está pasando, porque estoy acá. Y entonces en una de esas olas de saqueos hubo en Gleu, en este lugar que no conozco, hubo un supermercado chino que la gente quiso entrar para robarlo, para llevarse la mercadería, y el chino se encerró dentro y no, bueno, y le tiraron una bomba molotov y se incendió el lugar. Y no, las noticias que aparecieron fueron 2 muy pequeñitas. En una se suponía que el chino se había querido suicidar dentro, que había preferido morir a entregar su mercadería, lo cual me pareció muy chino. Y la otra es que había querido salir y no había podido, lo cual también me pareció muy chino. Entonces en la novela tampoco queda muy claro que de todas las cosas las que pasó. Pero sí, ahí sí, yo cuando me senté a escribir, yo quería contar un poco esa locura que es mi país en un punto. En la de los enanos no es tan claro
creo que tiene más que ver con mi propia locura más que con la del país, aunque supongo que eso van juntas en algún sentido, pero no es tan claro. En la novela de los enanos yo creo que hay también una cierta relación con Blancanieves que marca el libro, y en el sentido del barrio cerrado, el country, como decimos allá, tiene que ver porque se me ocurrió que es lo más parecido al Bosque Encantado al que llega Blancanieves, ¿no? Y se me ocurrió eso. Aparte de la referencia literaria a Blancanieves, que es como el gran referente del mundo de los enanos claro. y la periodista, que es personaje de Amores Enanos, hay otra referencia literaria. Lo que me quedé colgado de antes, pero sí, no, que la corrupción no solo ocurre afuera de los enanos, ocurre dentro, porque por ejemplo hay un momento en cual se juntan para elegir el nombre del lugar y finalmente el que gana no había ganado, o sea, hay un enano que mete la mano y decide qué nombre le pone finalmente al lugar, algo muy argentino finalmente. Bueno, y de hecho hay una enana a la que le gustan los tramposos. Claro. Eso me encanta. Sí. Cada vez que alguien engaña a alguien, ella se acuesta con el que engaña a alguien. Sí, es una maravilla ese personaje. Sí, muy argentino. Ojalá el mundo fuese así. Sí. Dos de los enanos, y a esto iba con la pregunta que dejé colgada. Dos de los enanos tienen nombres que por lo menos dos, porque no hay creo más, que hay más, sí. y que yo son los que pillo más claramente. Sí, sí. Tienen referencias literarias en sus nombres: Mario Vargas y Carlos Fuentes. Sí. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, que todos somos enanos, incluidos ellos. No, el personaje de Mario Vargas me encanta porque es un personaje que trabajó antes de vivir en este barrio. Trabajó como, no sé cómo se llama acá, como un reclame, como uno de esos, un hombre anuncio, como un hombre anuncio, claro. Y entonces aparecía con un señor al lado de zancos que decía su disfraz decía precios, y él aparecía con el signo pesos, como precios bajos, ¿no? Y entonces me gustó como tú eres peruano, pero bueno, a mí me gustó verlo a Mario disfrazado en plan precios bajos. Sí, le llamamos goma espuma ahí, ¿no? Como en Argentina hay mucho de esos hombres de anuncios, sobre todo con empanadas, que aquí no se comen mucho empanadas, creo, pero hay mucho hombre empanada y en verano no sabes lo que transpiran, porque por lo general son chicos como de la secundaria que en verano trabajan de eso para ganarse unos pesos. Y bueno, me encantó imaginarlo a Mario que siempre es tan prolijo y tan como transpirando con el signo pesos y así. Y bueno, y Carlos Fuentes es muy serio, y yo nunca me llevé muy bien con la literatura del boom, eso es verdad. Y entonces también hay otros que no son tan visibles, incluso uno de los que más me gusta del boom, que es Augusto Roabastos, también es uno de los personajes, pero aparece como Augusto de la Calle, porque Roa me pareció que sonaba a calle, ¿no? Y hay alguno más que lo dejo para que lo averigüen, por ahí. De hecho, tus libros son casi el anti-boom, es decir, sí, son diametralmente opuestos. Sí. Buscando referentes, que no es fácil, se me ocurrió que tenían mucho que ver con la estética, mucho más que ver con una estética quizás francesa o japonesa que latinoamericana, en particular con Amélie Nothomb, que es una autora belga, sí, con mucha influencia japonesa, con mucho interés por Japón. No sé si te gusta Amélie Nothomb, si encanta, sientes que tiene que ver su imagen de... Me encanta, pero llegué muy tarde a Amélie Nothomb. La empecé a leer, la devoré, pero creo que hace 2-3 años recién. No la había conocido antes. Pero bueno, las influencias son muy diversas.
Uno por ahí está influenciado por algo que todavía no conoce. Que todavía no conoces. Claro. Ella tiene mucho la idea de los monstruos. Todos sus personajes son un punto monstruosos de un modo u otro. Y también sentí que en tus personajes ahí existe esta pequeña Claro. monstruosidad latente. Sí. No sé si lo ves así. Sí, porque yo creo que ahí está uno de los grandes problemas que me interesan, por lo menos. El monstruo, cuando tú hablabas de la película de esa Freaks, el monstruo en realidad es monstruo en tanto que es una variante fea de lo normal humano. Si no, no es monstruo. Por ejemplo, Godzilla no es un monstruo, es un animal gigantesco, etcétera. Pero lo monstruoso es Frankenstein, lo monstruoso es Drácula, lo monstruoso es un enano. Yo por ejemplo, yo vine a vivir a España en la época de la dictadura militar argentina, yo era muy joven, y me acuerdo que uno de los trabajos que hice, dentro de tantos, fue vender cinturones por la calle. Y entonces yo me tiraba sobre la acera y ponía mis cinturones. Y si hay algo malo en el mundo son los niños. O sea, la gente adulta esquiva, te cuida el cinturón, no te lo compra, pero te esquiva. El niño te lo pisa. Y si ve que tú lo has visto, se da vuelta y se ríe y te dice, te he pisado. Porque sabe que más problemas tiene el que patea un niño que el que patea un cinturón. Claro. Sí. Creo que mi mejor amigo de toda la vida tuvo polio cuando era pequeño, tuvo muchas operaciones. Él es muy chiquitito, apenas si supera el límite del enanismo, mide 1,52 m y tiene una joroba. Yo he andado toda la vida con él por la calle. Tú no sabes cómo es mirado sobre todo por los niños. Entonces a mí se me ocurre que esa mirada debe calar muy hondo. Lo sé por mi amigo, pero me imagino que en un enano debe calar muy hondo, y me interesa trabajar en esas zonas. No creo que sea ni japonés ni qué sé yo, son como cosas que me interesan en lo personal. Tampoco lo tengo muy claro. Creo que muchas de las cosas de las que escribimos no sé si son tan intelectuales. Por ahí están mucho más ligadas a la infancia de uno, a los sentimientos, a mi amor por este tío que se llama Pedro, y a cómo lo han mirado. Yo le he visto, por ejemplo, enamorarse muchísimas veces y que las mujeres le dijeran que no. Y es encantador, y yo no me podía entender cómo las mujeres no se daban cuenta que era encantador. Y bueno, supongo que este libro también tiene que ver un poco con él. Me sorprendió leer que eres un especialista en el Quijote. Sí. Que prácticamente no tiene nada que ver, o sí, con estas novelas. Todo, claro, todo. ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, especialista es una cosa que ponen los editores. Aquí tenemos a Silvia. Yo nunca me consideré un especialista. Nunca terminé el doctorado, por ejemplo. Me pasó justamente que Ralde, en el año 90, cuando yo estaba haciendo el doctorado en Madrid, del Siglo de Oro, se le ocurrió publicarme. Y ahí dije, dejo la academia para siempre, odio la academia, si yo lo único que quiero es escribir. Entonces a Jorge Ralde... Te hiciste rico, claro, y entonces... Me hice rico y empecé a viajar y tuve todas esas novias que tuve por todos lados. Y pero creo que lo que sí soy es un enamorado perdido de ese libro que en realidad son dos y muy distintos entre sí. De hecho, yo hace bastante tiempo que no doy clases. Yo di clases en la universidad, pero nunca me gustó. Pero cada 2 años más o menos doy talleres de lectura del Quijote. Entonces viene mucha gente
y durante varias semanas, para darle tiempo para que lo vayan leyendo, los voy enfocando en el libro, les voy contando detalles para que lo puedan disfrutar. Entonces soy un enamorado del libro, lo he leído tantísimas veces, creo que es lo mejor que se ha escrito y se escribirá, y siempre le sigo encontrando cosas. Entonces mi literatura está completamente, repletamente llena de Cervantes, obviamente, en todo. ¿Cómo hay Cervantes en Amores Enanos? Bueno, de muy diferentes maneras. Por ejemplo, acá hay un problema, por ejemplo, en el libro, uno de los tantos problemas es cómo vivir. Eso es un problema que en la literatura lo descubre Cervantes. ¿Cómo viven los personajes de novela? Es uno de los grandes problemas del primer Quijote. ¿Cómo hace el Quijote para poder andar si no tiene dinero, o no tiene ropa para cambiarse, o no tiene un baño, o tantas cosas? El Quijote, la primera parte sobre todo, está repleta de la problematización de cómo hace un personaje de novela para ser creíble. Y en Amores Enanos, el gran problema de todos es cómo hace un enano para sobrevivir en un mundo que ya no quiere más enanos de circo. Y entonces el gran problema de la novela es cómo hacemos para sobrevivir todos juntos, qué pensamos, qué hacemos. Bueno, eso sobre es todo uno. Cuando eres diferente, ¿no? Claro. Eso es uno. sí tienen en común. Otro, por ejemplo, podría tirar muchos. Tampoco quiero tirar todos porque si no van a pensar que me copio de Cervantes. Lo cual en un punto es verdad, pero no, que no sí, salga, pero va a ser que no tan salga de difícil aquí. percibirlo leyendo Claro. el libro. Que... Bueno, porque uno finalmente se apropia de las cosas, ¿no? Las cambia. Pero, por ejemplo, les cuento una cosa que por ahí mucha gente no sabe. El primer Quijote es igual de largo que el segundo. Son 2 libros gordísimos, enormes, ¿no? Muchos de ustedes lo habrán leído. A pesar de que tienen el mismo volumen, el primer Quijote, el de 1605, tiene 52 capítulos, perdón. El segundo, siendo del mismo tamaño, tiene 74. ¿Saben por qué? Pues no están insertas las novelas estas que eran largas. Hay un motivo que es mucho más importante que ese. Eso también está ficcionalizado dentro del Quijote, pero el motivo más importante es que en ese tiempo la gente no leía. En España solamente leía en ese momento. Tampoco te creas que ahora... Bueno, pero hay diferencia, ¿eh? En ese momento solamente el 12% de los varones y el 8% de las mujeres leían. Entonces, ¿cómo se leía? Se leía públicamente. O sea, había un lector que les leía todos capítulos. ¿Qué se dio cuenta Cervantes? Que eran muy largos los capítulos de la primera parte, que la gente se aburría en algún momento, y entonces en la segunda los hace más cortitos. Si tú te fijas, en esta novela, en la anterior y en casi todas mis novelas vas a encontrar capítulos muy cortitos. Muy cortitos, sí. Eso es muy cervantino, y tiene otra cosa muy cervantina también los capítulos míos, que es que, o por lo menos es mi ambición, que cuando el lector llegue al final de ese pequeño capítulo quiera leer el próximo, como que lo obligue, y eso también es Cervantes. Eso también es Cervantes. Está muy bien logrado eso. Y no voy a contar más cosas por ahora. Pero esas son... No sé si alguien quiere, si el público quiere participar, hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna objeción. Sobre todo si son buenos los comentarios, se agradecen. Alguna crítica, protesta. Me gustaría, mientras ellos se animan, Piensan. preguntarte un poco más por las historias de amor en medio de toda esta,
Hay algo que me fascina en tus dos novelas, que es que son historias un poco sobre la ternura de los monstruos, sobre esta gente que está dispuesta a cosas terribles, hace cosas terribles y es diferente socialmente y es extraña dentro de su sociedad, pero que mediante el amor al abuelo, al padre, a una mujer, el amor es su enganche hacia el mundo social. En el fondo, en ambas historias, que son oscuras a su manera, el amor es como toda la luz que tienen las historias. No todas concentran una parte amorosa importante, que es la parte que hace que esas historias sean mucho más sin amor serían muy opresivas estas historias, y el amor les da esa parte de humanidad. No sé si te lo planteas así conscientemente. Sí. No sé si fue consciente de todo el tiempo que llevo escribiendo, pero a partir de ciertos momentos sí me di cuenta que eso está en casi todos mis libros. Bueno, tú lo sabrás tanto como yo, pero cuando uno escribe muchos años seguidos, mucho tiempo, muchos libros, hay un momento en que te das cuenta realmente de qué tratan tus libros. Sí. Que es muy posterior. Muy posterior a cuando empezaste a hacerlos. Sí. Y entonces a mí me pasó que hace unos años sí se me aclaró muchísimo todo. Bueno, todo respecto de esto. Y sí, una de las cosas que descubrí es esa, que de las cosas que más me importa tiene que ver con la comunicación, la incomunicación, la soledad y el amor como posible solución a eso, ¿no? Me parece que el amor es el lugar donde tremendamente difícil, sea lo que sea el amor, es tremendamente difícil siempre, pero es el único lugar de comunicación. Creo que todo lo demás son como gestos, como un saludo, como está como todo. Cortesías, como claro. Cortesías. Pero la comunicación humana es muy dependiente de lo amoroso, sea lo que sea lo amoroso, ¿no? Cada uno lo puede construir a su medida y como pueda, pero me parece que siempre que se logra la comunicación, que creo que es lo más difícil entre seres humanos, se logra a partir de eso, no hay otra manera. Me parece fascinante siendo tan cervantino, porque precisamente el Quijote es un personaje que vive enamorado de una mujer que nunca aparece. Uh-huh. El amor en el Quijote es un casillero vacío, de hecho es condición que nunca aparezca. Y no sé si hay también un poco de ese amor ideal en Amores Enanos es muy claro el contraste entre el amor puro del que no tiene sexo y el amor existente es un poco peor, ¿no? Claro. El amor real de Perico es un poco más mezquino y es un poco más feo que el amor ideal de Milagro. Está muy bien lo que decís. Pero yo me he dado cuenta hace unos años que el amor al que me refiero no es Dulcinea, no es el amor a Dulcinea del Quijote. Yo creo que me refiero a otro, y lo descubrí en el Quijote no hace tanto, hace 4 años, en uno de estos cursos. Yo doy los cursos estos para volver a leerlo, digamos, es como, me lo tomo como una obligación bianual. Y entonces hace 4 años, cuando estaba preparando este curso, hay un capítulo, hay una escena en la segunda parte, en el segundo libro, en el de 1615, que creo que se parece más a lo que yo estoy diciendo que Dulcinea, que es una escena de una ternura infinita, aunque cortita, pequeña, que es, no sé si recuerdan ustedes, pero hay una aventura que se llama la de Clavilenio. Ellos están en un palacio encerrados con unos señores que se ríen de ellos todo el tiempo y le preparan escenas para reírse, y entonces una de las escenas es como un caballito de Troya
que en realidad tiene alas y con la cual van a llegar hasta la luna. Entonces le tapan los ojos y tiran unos cohetes y hacen que todo suene alrededor. Como entonces supuestamente esto sale volando hasta el cielo y en un momento dado tiran el muñeco a un costado y se caen al piso Sancho y el Quijote. El Quijote es consciente de que no se han movido del lugar, porque hay que recordar que en la segunda parte del Quijote el que está más loco es Sancho y el que está más cuerdo es el Quijote. Sancho, sin embargo, empieza a contar todo lo que vio en el cielo y que estuvo jugando con las estrellas y qué sé yo, un montón de mentiras que hace reír a todo el mundo, menos al Quijote. Y entonces al final de ese capítulo, el Quijote, que es muy alto y muy serio, y Sancho es muy peticito y muy gordo y muy divertido, el Quijote se apaña hasta la oreja de Sancho, se hace así, hace como un escorzo tremendo para poder hablarle al oído que no escucha nadie más que él, y entonces le dice: Sancho, si tú quieres que yo te crea lo que vimos ahí arriba, por favor tú créeme lo que yo vi en la cueva de Montesinos. Y esa me parece una escena de amor brutal. Yo me trago lo tuyo y tú te tragas. Exactamente. Entonces yo creo que en lo que yo escribo está mucho más pegado a esto que a Dulcinea. Sí. Como ese intercambio, que si haces eso ya está, es amor. Si tú me aceptas esto, yo te acepto el otro. ¿A tu mujer le has contado todo esto? No tengo mujer en este momento. No me extraña. A mí tampoco. Sí. Muchísimas felicidades por la novela. Yo la he leído esta semana y me ha encantado. Además, muchas gracias. Ese punto, ¿no?, de los capítulos de que enseguida te quieres leer el siguiente, y me la he leído en pocos días. Entonces, bueno, un poco con esto que reflexionabais del amor y tal, a mí más bien lo que me ha dado la impresión, también un poco las preocupaciones o los intereses que tiene cada uno, ¿no?, que más que el amor lo que estaba, o no sé si más que el amor, pero además del amor, lo que estaba muy presente en la construcción de esos personajes era como la atracción sexual por lo bizarro, ¿no? Como que esa parte oscura y esa parte monstruosa que comentabais está muy ligada a la sexualidad de los enanos. Y eso me ha parecido como interesante, ¿no? Porque no solo los protagonistas son strippers y distintos tipos de strippers, sino que además hay dos prostitutas enanas, ¿no? Que también me preguntaba de dónde surge ese personaje, si realmente, porque claro, en ese momento yo me planteé, ¿será que hay prostitutas enanas realmente? Conozco una. Ah, mira. Sí. Trabajo de campo, trabajo de investigación. No, esto es de casualidad. Y ahora estoy saliendo con una chica. Una prostituta. No diría jamás eso. Pero ella va a hacer, ha visto esos lugares que la gente hace ejercicio físico y yo qué sé, una vez por semana o dos. Bueno, una de sus compañeras es una enana prostituta y cobra muchísimo dinero. Trabaja en un sitio, no me acuerdo ahora el nombre, pero es un sitio muy especial de la Argentina, de Buenos Aires, en donde se hacen masajes, pero todos saben que hay determinados masajes que se pagan más caro y que se hacen ahí también. Y es una de las mujeres que ganan más dinero en ese ambiente. Sí. Tenía fotos en mi celular, hace un tiempo la saqué, pero tenía de ella, porque es de mandarle fotos y eso. Sí. Me parecía interesante el por qué la sexualidad era como tan importante en la construcción de esos personajes, ¿no? Y se une lo laboral, se unen las relaciones que establecen con el afuera. De hecho, las relaciones que establecen con los pocos personajes que hay son sexuales, están muy mediadas por la sexualidad. Sí. Y eso me pareció como... No sé si tengo respuesta para... No soy un escritor que tenga muchas respuestas. Eso... Bueno, has abierto preguntas. Claro, sí, eso me encanta. Sobre todo, ¿cuál es la casa de masajes a la que hay que ir? No me acuerdo el nombre, es muy conocida. Colmeña se llama. Si van a Buenos Aires, pregunten por Colmeña. Es como la más famosa de Buenos Aires. Y bueno, ella trabaja ahí. Y bueno, y por ejemplo, casi todos sus clientes son extranjeros. O sea que el extranjero se ve que le gusta el enanismo sexual.
Bueno, no sé. No sé por qué hago muchas cosas de las que hago escribiendo. Y tampoco es un problema. Yo descubrí hace bastante. Yo hice la carrera de letras. En algún momento fui bastante intelectual. Y bueno, también cuando Jorge decidió publicarme en el año 90, decidí borrar todo ese pasado. Y creo que se nota, ¿no? Creo que ni me acuerdo. Como no tengo mucha memoria, no me costó mucho tampoco. O sea, como no seguí investigando ni leyendo tanto teoría literaria, yo tengo una idea del escritor mucho más pegado al arte que al pensamiento. Y creo que eso también es cervantino. Creo en una literatura en donde el que más trabaje sea el lector y no yo. Sí, sobre todo en cuanto a significación. Yo hoy contaba que yo le debo gran parte de mi popularidad en Argentina, sobre todo aquí no tengo ninguna popularidad, a José Saramago, porque yo gané un premio en el que él era el jefe de jurado y a él le encantó una novela mía y gané ese premio, y a partir de ese premio yo fui mucho más conocido en Argentina. Sin embargo, yo nunca pude terminar una novela de Saramago. No me gusta. Y si no me gusta, no es porque escriba mal Saramago, no puedo decir eso, por supuesto, sino porque no me gusta su estética, no me gusta leer una novela y pensar lo mismo que Saramago de esa novela. A mí me gusta que de mis novelas, por lo menos, la gente pueda discutir, que pueda pensar cosas distintas respecto de lo que leyó. Y eso es lo que puedo ver siempre que pasa con el Quijote en mis talleres. Me encanta, y me encanta cuando pasa conmigo, cuando lo logro, y muchas veces se logra. Y me di cuenta que, por ejemplo, una vez me invitaron a un programa de televisión en Argentina y había un pintor bastante conocido de Argentina, Guillermo Rux, un señor muy mayor ahora. Y entonces a un pintor aparentemente no se le preguntan cosas inteligentes. El tipo contesta, y bueno, era el color que tenía, y yo qué sé, y nadie le reclama, ¿por qué no piensa cosas mucho más importantes? Y yo quiero ser un pintor, ¿entienden? Yo no sé todo lo que hago porque lo hago. Porque, por ejemplo, cuando yo empiezo una novela, yo tengo alguna idea respecto de lo que quiero hacer. Por ejemplo, en Amores Enanos, sí, está presente Blancanieves, están presentes los enanos de mi barrio, todo eso que conté. Pero yo tampoco quiero saber cómo es la novela, porque si no, no la escribiría. Yo quiero ir descubriéndola. Y los personajes muchas veces hacen cosas que yo no haría jamás. Y me encanta cuando descubro eso, cuando me pasa eso. Y sobre todo en cuanto a la significación, o sea, cuando yo me doy cuenta que en una novela mía se está armando como una significación muy unívoca, trabajo en contra. Tampoco sé muy bien qué es lo que estoy haciendo en contra, pero sé que eso se está interrumpiendo y eso me gusta. Entonces, hoy le contaba a Silvia, creo, que yo tengo una novela en Argentina que se llama Una Virgen Peronista. El peronismo en Argentina es algo más difícil que explicar lo que hago escribiendo. Y bueno, me toca ir a en Argentina se usa mucho que uno va a las librerías al mes o 2 meses que salen los libros, y entonces te encuentras con la gente que ya leyó el libro como tú, y entonces te preguntan cosas así muy interesantes. Entonces cuando llego a la librería y el primero que me encuentro es el librero, que me dice, ¿cómo se te ocurre ponerle en el título peronistas si los peronistas no leen libros? Claro, ¿a quién le va a vender el libro este? A las vírgenes. ¿Algo harán? También es difícil, es un libro complicado. Bueno, y después habría 20 o 30 personas, un poco más que aquí ahora, y luego se armó una pelea entre los lectores. Porque uno me acusaban de peronista y los otros de gorila, que es lo contrario a ser peronista. Y yo estaba feliz, porque lo había logrado. Porque yo no sé lo que soy, y mucho menos quiero que mis libros sepan lo que son. Entonces hay muchas cosas que no te sabría contestar. Pero bueno.
Hola, yo te quería preguntar si notas alguna diferencia con esto de la significación y lo que te devuelven los lectores, si notabas alguna diferencia y denominadores comunes entre, por ejemplo, lectores argentinos y lectores españoles. Igual en esa novela es pronto, pero en otras anteriores, o no, o es todo que no haya denominador común. Sí. No, todavía no lo noto, pero bueno, creo que es la primera que termina la novela aquí. De otras anteriores. De Tacos Altos y eso. No, es bastante común. Sí. Bueno, en el fondo, no, aunque nosotros somos más fanfarrones y más, qué sé yo, pero no somos tan distintos de los que habitan la península, digamos. A mí me pasó con algunos libros que salieron en Francia, que ahí sí me impresionó las lecturas, sí, porque bueno, ahí sí es otro mundo y me resultó muy divertido, claro, cómo leen las cosas que leen, pero aquí no. O sea, no es solo las películas francesas. Sí. No. A mí me pasa en Francia cuando voy a hacer promoción que siempre hay 3 o 4 personas en el público que me preguntan, ¿le permiten volver a su país de origen? Sí, y te das cuenta de que lo último que supo de mi país ocurrió antes de que yo naciera, en realidad. Y claro, es verdad que la lectura es como... Es maravillosa. Porque el francés tiene una cosa que yo me encantaría para nuestros países, que es muy adjetivador. Entonces las críticas son todas buenísimas porque te ponen adjetivos muy, muy bellos y dicen cosas muy lindas de tus libros. Y con muchas oraciones subordinadas. Sí. Muy lindo Francia. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí escuchándole y preguntarle. Cuando usted dice que tampoco hay que ser un académico para escribir, y entonces esto de que se aprende a escribir leyendo. No, bueno. Entonces que el que no lee tanto también puede ser un buen escritor, o es una condición sine qua non que tienes que ser un devorador. No, ahí hay dos cosas distintas. Una cosa es leer y otra cosa es ser académico. Yo leo muchísimo y leí toda la vida desde muy pequeño. Pero ser académico es otra cosa, es una cosa como muy seria. Y incluso hay una carrera de académico en la cual tú tienes que pisar a todos los académicos que te quedan cerca para poder crecer dentro de la academia. El análisis, digamos. Bueno, por ejemplo, a mí me pasa cuando hacen un análisis, a mí me pasa en universidades que hacen trabajos sobre una novela mía. Y yo los intento leer, nunca los termino de leer, y nunca sé si están hablando de mi novela. O sea, no sé cómo leer, no sé para qué leer así. O sea, creo que me quedo mucho más del lado del placer, de leer por placer, escribir por placer, de hacer todo por placer. Supongo que a ellos le aporta cosas a su mundo y que ellos aportan cosas al mundo con eso. No estoy negando esa posibilidad, pero no es lo que más me gusta de los libros, la academia. Y después veo otro problema, no sé si te pasará a ti, pero por ejemplo yo tengo amigos escritores argentinos, algunos publicados aquí también en España, que son académicos, siguen siéndolo a pesar de escribir, lo llevan muy bien, pero por ejemplo a mí me pasa a veces leer sus novelas y ver que detrás de la novela hay también un problema teórico que quieren resolver. Y no me gusta. Pero es personal, ¿no? La lectura siempre es personal. Claro, pero es también... Yo no hago militancia por lo que yo pienso de nada. No. Cómo lo hacen otros y qué temas abordan y
qué tanto te tocan a ti esos temas. Y por ejemplo, yo recuerdo un escritor argentino que por ejemplo escribió todo un policial sin diálogos. Es un tema teórico. Es plantearte de antemano, bueno, no hay policiales sin diálogo. Voy a escribir uno. El escritor es conocido. Y es de la casa también. Por eso no voy a hablar mal, no voy a dar el nombre, pero bueno, eso te digo, eso me parece como problemas teóricos que se llevan a la literatura. La otra cuestión es que, no sé, me sorprendió cuando dijo que no leía Saramago, porque yo pensé cuando usted comenzó... No, yo dije que lo intenté leer, que nunca pude terminar una novela, pero... Yo pensé mucho en el informe sobre ciegos, cuando usted escribió... ¿Pero tú leíste Amores Enanos? No, pero leí... Léelo y vas a ver que no son lo mismo. No. No, estos son enanos, los otros son ciegos. No, me refiero a... Sí, es muy distinto. Yo lo relacioné en la condición de ciegos, los que pasan a ser ciegos, de los que sí ven, cómo se establece esta diferencia. Claro, pero yo te pregunto una cosa. Yo nunca terminé la novela, pero sí leí bastante de la novela. Supongo que hasta la mitad más o menos. Y sé el final porque todos, cuando yo digo que no la pude terminar, te lo cuentan. Es una fábula, pero con moraleja. Es muy moral esa novela. Creo que Amores Enanos no es moral. Es bastante amoral. Amoral. Sí. A eso me refiero. Yo creo que el siglo XX estuvo cargado de política, de moral, de ética. Y Saramago es un comunista. Tiene un rollo moral que claro, quiere muy fuerte, contarte. Sí. Es claro, cuando escribe, sí. Sí. Y yo no lo tengo, no es porque sea moral ni quiera lectores amorales. Quizás sea moral, pero no es que quiera lectores. Yo creo que la moral es algo personal. Y que en cualquier caso la lectura de una novela te tiene que habilitar para que tú pienses lo mismo que pensabas de otra manera o pienses otra cosa, pero no la cosa que yo quiero que pienses. No sé si se entiende, pero hay una diferencia bastante gorda entre una cosa y la otra. Tendremos toda la noche para meditar esa diferencia porque nos hemos pasado bastante de nuestro plazo. ¿O no? Gracias, Federico Janmer. No, ¿Lo he dicho bien? Sí, sí. Gracias, Federico Janmer, por esta deliciosamente perversa novela y amoral. Gracias a ustedes por estar aquí, por compartir con nosotros esta conversación, por formar parte de ella y léanla. Es cortita, o sea que rápidamente podrán terminarla e irse a Tacos Altos, que también están muy bien y que les van a dar una idea del particular universo de este fascinante escritor. Muchas gracias. Buenas noches.